El aire frío debajo de la mesa de acero inoxidable subía hasta mis tobillos. La luz fluorescente de la habitación ardía no blanca sino gris. Saber que el cuerpo frente a mí ya no iría a ninguna parte no significaba terminar el trabajo. Cerrar un expediente y entender una muerte no es lo mismo. La asistente frotó sus dedos entre sí como alguien que acababa de ponerse los guantes. Las muestras de sangre están etiquetadas, dije sin apartar la vista. Sí, doctora, pero bueno, los rasguños en los músculos del cuello. Su voz se cortó antes de asentarse completamente. Dejé el bisturí sobre la bandeja metálica. Lo sé. El daño tisular parece formado por presión de una sola mano, pero la dirección de la presión no es única. La asistente miró al expediente apartando los ojos. El culpable ya fue capturado. Diego. No quería que dijera su nombre, pero no la callé. Antes de cerrar la cavidad torácica presioné por última vez el cartílago costal. El tejido se había aflojado, pero la marca permanecía fresca. Debajo de la línea del esternón había un ligero estrechamiento, no por presión, sino por fricción. Las manos de Diego solas no dejarían esta marca, dije mientras alcanzaba el cuaderno de notas. La asistente levantó la cabeza. ¿Cómo es eso? El ángulo de la muñeca es diferente. Hay una segunda dirección de contacto en este tejido. Más corta, más aguda pero no asfixiante, impedidora. La asistente se detuvo, dejó caer el bolígrafo en su mano. Entonces esto, ¿irá en el informe? Aún no. Cerré el mentón del cadáver. Los párpados estaban cerrados pero la piel todavía olía ligeramente a ámbar. Diego no llevaba ese olor. Ese olor había permanecido sobre un cuerpo que había tocado a otra persona. Mientras me alejaba de la mesa noté el trozo de fibra adherido a la superficie exterior de mi guante, con tono negro, fino, desprendido por fricción. La asistente no lo vio. Aunque lo viera no lo entendería. El expediente se consideraba cerrado, pero el cuerpo seguía hablando. Y algunos rastros no pertenecen al culpable, sino a quien está oculto. Antes de apagar la luz miré la línea de la muñeca de la mujer. No marca de cadena o cinturón. Algo sostenido y soltado. No por voluntad, silenciada por obligación. Cuando cerré la puerta se consideró terminada la hora de autopsia. Pero la hora de muerte no había terminado. El crepitar del fuego era el único sonido real en la casa. El exterior de la ventana no estaba oscuro, solo vacío. Mi mano no tembló al poner el vino en la copa, pero en mi muñeca todavía estaba el peso de esa noche. Han pasado 2 semanas desde que Diego fue arrestado. En papel el expediente cerró. Los registros de la morgue se completaron. Los informes fueron firmados. Pero la muerte no calla con una firma. Bebí el vino inclinándome hacia mis rodillas. Dejé la copa en el borde de la mesita. El fuego golpeaba cálido en mi rostro, pero mi espalda estaba helada. Traté de no parpadear para resistir el cansancio, pero el cuerpo a veces no escucha la voluntad. Mis párpados se volvieron pesados. Pasé al sueño sin darme cuenta de que había recostado mi cabeza en el respaldo del sillón. No sé cuánto tiempo pasó. Pero lo que llamo sueño no es sueño, son los dientes de la memoria. Una mesa metálica, luz fría, una mano sostiene mi muñeca. No hay sonido, pero incluso el olor del aliento se pega a mi garganta. No puedo abrir los ojos, hay presión en mi pecho. Mi ropa está subida hasta mi rodilla. Esa familiar quemadura en la parte interior de mi rodilla. De dentro de la oscuridad viene una frase, no su voz sino su sombra golpea. Si haces ruido mueres. Mis piernas no se mueven. Gritar no es con sonido, a veces incluso mientras te debates dentro de tu cerebro nadie escucha. Recuerdo hasta el color de las baldosas en el suelo. Mis dedos sangran pero no dejan marca.
No puedo ver su rostro, pero su aliento permanece en mi piel. Una mano sostiene mi barbilla, mi cabeza se gira hacia un lado. Sudor frío corre desde mi espalda hasta mi cintura. Ese momento no terminó, no termina. Como un grito atascado entre mi piel y la pared. Sofía. Me encontré enderezándome saltando del sillón. Mi respiración corta, arrítmica y entrecortada. La palma de mi mano estaba sudada, mi espalda helada. La chimenea casi se había apagado. El teléfono estaba sonando. Su vibración movió el plato de vidrio sobre la mesita. Miré la pantalla. El número no estaba registrado. Antes de responder limpié el sudor de mi frente con el reverso de mi brazo. Mi garganta estaba seca. Cuando mi huella digital tocó la pantalla la abrí aunque mi voz no salió. Doctora Camacho. Hay una emergencia, la estamos llamando al centro. La voz es masculina pero sin rostro. Respiré profundamente y solo pude decir voy. Cuando colgué el teléfono mi respiración todavía no había vuelto a su ritmo completo. La chimenea casi apagada, las brasas habían pasado de naranja a gris. El vino restante en la copa se había pegado a la marca de mis labios, pero no daba sabor. Cuando me puse de pie la contracción en mis rodillas había grabado la marca del sueño hasta mis huesos. Mientras tomaba mi abrigo, sentí el cabello que cayó sobre mi hombro. Se había pegado a las yemas de mis dedos, como si alguien acabara de tocar. No me había recogido el cabello esta noche. No lo recojo cuando estoy sola en casa. Cuando cerré la puerta y salí, el hueco del apartamento estaba más fresco de lo normal. La lámpara del sensor en el hueco de la escalera no se encendió. Después del tercer paso la luz estalló de repente, del tipo que hace parpadear. Normalmente no le daría importancia. Esta vez miré. Mientras bajaba la cremallera de mi bolso estaba abierta. Juro que no la dejé así. Mi billetera estaba en su lugar. Pero mi paquete de guantes estaba al revés. Ningún pensamiento que comienza con si alguien tocó permanece inocente después del sueño. Al entrar por la puerta el frío del pasillo golpeó mi rostro. El guardia de turno se enderezó ligeramente cuando me vio, no hizo contacto visual. El cadáver fue traído hace poco. La policía acaba de salir de la escena. ¿Quién lo encontró? No hay denuncia. El equipo de limpieza de calles lo nota en el área de basura. Ropa desgarrada. Sin identificación. Hay sospecha de violación. El guardia apartó la mirada. Esto ya era la respuesta. Contuve mi respiración antes de caminar. No porque temiera volver a oler ese olor, sino porque temía ver el no olerlo como un retraso. La camilla había sido arrastrada hacia adentro a lo largo del riel oxidado. La sábana blanca en algunos lugares tensa, en otros abultada. Por la protuberancia del pie se podía hacer de inmediato la estimación de edad, entre 20 y 30. Mientras me ponía el guante extendieron el papel. ¿Cuándo fue encontrado? Hace aproximadamente 40 minutos. El fiscal. En camino. Pero dijeron que usted empezará. Abrí la sábana no desde la parte del rostro sino desde el pecho. Hasta la altura del mentón. Lo primero que vi no fue la muerte. Era el miedo con el que había luchado en vida. Las líneas de moretones en el costado del cuerpo no eran regulares. No era cuerda, era marca de presión de muñeca. 2 centímetros por encima de la rótula había rasguños abiertos con uña. No había fractura a la altura de las costillas, pero había mancha de quemadura por fricción en la piel. En la zona del hueso de la cadera había restos de tela desgarrada. El color de las fibras no era azul marino, era color carbón de oscuro a negro. En la parte posterior del cuello había una marca de presión similar a la del caso anterior pero más profunda, no estrangulamiento, marca de presionar y fijar al suelo. Los sonidos a mi alrededor se alejaron.
La asistente aún no había llegado. Bien. En la muñeca derecha del cadáver había una pequeña herida por fricción metálica. Sus dedos se habían congelado en posición doblada. Reflejo previo a la muerte evidente. Por un momento me incliné sobre la cavidad torácica. Ligera protuberancia en la zona del estómago. ¿Podría estar embarazada? Una tensión involuntaria se extendió dentro de mí. Si no murió recién, alguien la retuvo por mucho tiempo. Si la retuvo, no estuvo solo. Si no estuvo solo, todavía están afuera. La puerta se abrió. El técnico de guardia asomó la cabeza. Angela está en camino. El fiscal también. Que la camilla permanezca en la habitación. No la cubran. Sofía. Que nadie la toque de nuevo. Cuando salí al pasillo el sudor del sueño aún no se había secado en mis dedos. Este caso no es una muerte terminada. Es la continuación de algo que comenzó. Y algunas continuaciones no vienen llamando a tu puerta. Ya han entrado. No volví a cubrir el cadáver. Quedarse cara a cara con una muerte a veces no es información, es confrontación. Sin quitarme los guantes, bajé la luz junto al borde de la mesa con una lámpara de cadáver. Algunos de los moretones rojizos en la piel eran viejos, había marcas que se remontaban al menos 48 horas. Pero el momento de muerte parecía mucho más reciente, máximo 6 a 7 horas. Esto significaba que la mujer estuvo viva por mucho tiempo. Y alguien la mató no cuando decidió dejarla, sino cuando ya no hubo necesidad. No escuché que se abriera la puerta, pero sentí que había alguien más dentro. Cuando me di la vuelta, la joven asistente estaba parada en la puerta. No recuerdo su nombre o no quiero recordarlo. No sé si su mano está temblando, pero traje el formato del informe, dijo. Extendió los papeles. No toques el cadáver, dije. Se retiró. Sus ojos se quedaron en los pies, luego huyeron a la pared. ¿Violación?, preguntó. Aún no lo he dicho. Los que miran hablan así. Nadie hablará todavía, dije, mi voz se había vuelto cortante sin darme cuenta. No para callarla, sino para suprimir mi propia voz. Cuando salí de allí, las lámparas de pared en el pasillo parpadeaban intermitentemente, como si no fuera la electricidad sino la conciencia la que decidiera sobre la luz. En el centro eran 1:30. Ya no importaba qué media fuera. Las noches se parecerían todas al amanecer por un tiempo. Cuando llegué frente a la puerta del ascensor había 2 personas paradas inmóviles. El hombro de uno estaba manchado de tierra, podría ser patrulla de guardia, habría venido del lugar del incidente. La mujer a su lado presionaba la carpeta de archivos contra su vientre como un escudo. Cuando me vio había vacilación en su mirada entre «¿puedo hacer una pregunta?» y no escuché nada. No pudo preguntar. Bien. El ascensor no llegó. Me volví hacia la escalera. Durante el descenso el teléfono vibró. No había identificación en la pantalla. Era el mismo número que me despertó hace poco. Esta vez no sonó largo, solo vibró una vez. No aparecía ninguna llamada anterior en la parte de notificaciones. Como si no hubieran jugado con mi teléfono, sino con mis nervios. Nunca presiono el botón equivocado, pero esta vez me di cuenta de que había subido en lugar de bajar. En el tercer piso la luz era tenue. Nadie está allí a esta hora. El pasillo sombrío se extendía hasta la puerta de vidrio. En el reflejo del vidrio no vi a mí misma, sino la oscuridad detrás de mí. Me di la vuelta y miré. No había nadie. Si alguien que no ves te está viendo, esto no es alucinación. Es realidad retrasada. Cuando comencé a bajar los escalones, la voz de Angela subió desde el suelo. Sofía. La reconocí no por la dureza del tono, sino por su velocidad. Estoy aquí, dije.
Cuando vi a Angela en el hueco de la escalera, la expresión en su rostro me miraba a mí más que al incidente. Como si fuera a evaluar no un informe, sino un pulso. El fiscal está en camino, dijo. Los equipos policiales están revisando el registro de entrada en la salida. Nadie debe haber tocado el cadáver. Asentí con la cabeza, pero mis pies todavía estaban fríos. ¿Estás bien?, dijo en un tono inesperado. Estoy bien. Me di cuenta un segundo después de no haber dicho esto. Porque mi voz había salido de mis labios, pero mi pecho no había respondido. Angela no apartó su mirada de encima de mí. Dijeron que venía un sonido extraño del ascensor. El técnico del turno de noche está revisando los alrededores. Subí arriba hace poco. No había nadie, dije, tratando de recuperar mi aliento. Angela iba a decir algo, pero las luces del pasillo temblaron por 2 segundos. Esto siempre pasaba, pero esta noche todo era diferente de lo que debía ser. Justo en ese momento mi teléfono vibró. No sonó. Solo vibró. Cuando miré la pantalla no aparecía número. Llamada oculta. Contesté. Sí, dije. Silencio. Ni siquiera silencio, un vacío sin eco. Ni siquiera sonido de respiración. Hola, dije esta vez más cortante. No llegó respuesta. La línea tampoco se cortó. Como si alguien estuviera escuchando, pero atascado entre hablar y escuchar. Duró 3 segundos. Luego la línea se cortó. No apareció registro de llamada. Pensé que Angela no notaría esto, pero sus ojos habían seguido el movimiento en mi teléfono. ¿Quién era?, dijo. Llamada equivocada. Sabía que no era cierto. No insistió. Porque si insistiera tendría que contarle. Aislemos el cadáver antes de que llegue el fiscal, dijo solamente. Y tú, escúchate un poco. Mientras caminaba con ella hacia la morgue, vi que la lámpara de una habitación al final del pasillo se apagaba. Tal vez era cierre automático del sensor, pero si alguien esperaba, ya no esperaba. Angela se paró junto a la camilla. Antes de cubrir el rostro miró por un momento los ojos de la mujer. Yo también miré. Encontrarse cara a cara con ojos muertos puede cortar la respiración de alguien vivo. Angela habló en susurro, no para que nadie escuchara, sino para que la voz no golpeara la piel de la mujer. Esto es otra cosa. Antes de que yo respondiera llegó la segunda vibración. No miré mi teléfono. Angela miró. Sofía. Solo es el teléfono, dije. ¿Solo? No respondí. Giró su cabeza. Al mismo tiempo un sonido de fricción metálica resonó en el pasillo del ascensor. El mismo reflejo surgió en ambas. Alguien podría estar aquí. Angela no retrocedió. Yo tampoco, pero en ese momento sentí esto. Este cadáver es nuevo, pero el miedo era viejo. Y la persona que me llamaba no era que no quisiera hablar. Aún no había comenzado a hablar. Después de que Angela salió de la habitación donde estaba el cadáver, me apoyé en la mesa metálica sin haberme quitado aún el delantal. Presioné mis dedos entre sí, el sudor dentro del guante se había pegado a mi piel como un líquido frío. El teléfono estaba en mi bolsillo, pero incluso su presencia era molesta, lo miraría dentro de poco. Cuando la puerta se abrió me sobresalté, pero giré la cabeza sin mostrar mi reflejo. El joven técnico que entró a la habitación sostenía una bolsa de evidencia. La ropa ya no está completa, pero pudimos tomar muestra de tejido, dijo. Miren las costuras internas. Si hay rotura de fibra, esto fue sacado no con mano sino cortando, dije. El técnico asintió con la cabeza y salió. Angela estaba hablando con un policía al final del pasillo. No se escuchaba su voz, pero sus hombros estaban controlados y en alerta. Mientras la observaba,
Me di cuenta de lo tenso que estaba la postura en mi propio cuerpo. Finalmente saqué el teléfono de mi bolsillo. El registro de llamadas todavía no aparecía. Esto ya no era un error sistémico, era una falta de rastro consciente. Pero uno ni siquiera tenía tiempo de preocuparse, porque la muerte no espera. Cuando Angela vino a mi lado, las luces de la morgue fueron cortadas por una luz de advertencia naranja que venía del pasillo que bajaba al piso inferior. No era incendio, era llamada de entrada-salida. El centro llamó, dijo. En el área donde fue encontrado el cadáver, alguien se acercó a la línea de borde antes de que el equipo completara el examen. ¿Quién es? No está claro. Puede haber escapado. ¿Alteración de evidencia? O control de regreso, dijo. Entendí lo que quería decir. El culpable podría haber regresado al lugar después de la muerte. Para ver si había errores, si había dejado algo. Cuando llegue el fiscal tú das el informe, dijo Angela. ¿Tú sales al lugar? Pregunté. Sí. No sola. ¿Quién? Tú. Dudé. Si dejo la morgue. El cadáver no va a resucitar porque no estés, Sofía. Su mirada no era dura. Era la aceptación del cansancio de alguien que no tiene derecho a cansarse. No respondí. Cuando me puse el abrigo temporal de campo noté que mi pulso en la muñeca se había acelerado. No era normal, pero tampoco era sorprendente. Caminamos juntas hacia el ascensor. El aire que golpeaba desde el suelo hacia arriba estaba frío, pero mi voz interior estaba más fría. El policía de guardia había preparado el coche. Cuando Angela pasó a la puerta del conductor, yo quise subir al asiento trasero. Pasa al lado, dijo, porque tengo algo que preguntarte. Apenas cerré la puerta, el motor arrancó. Mientras me abrochaba el cinturón, Angela se giró hacia mí con el rabillo del ojo. ¿Alguien te está llamando? ¿Estás ocultando esto a sabiendas o sin darte cuenta? ¿Importa? Importa. Porque pueden no estar trabajando sobre ti sino sobre nosotros. Y mientras tú calles no puedo ver desde dónde van a atacar. Respondí sin apartar los ojos de la carretera. Si hay elemento de amenaza, ¿no debería no estar protegiéndote? Angela soltó una risa corta, no para reír, sino para suprimir la frase dentro de ella. Deja de protegerme, Sofía. No te tengo miedo a ti, tengo miedo de lo que ocultas de mí. Dejó esa frase ahí y no continuó. Miré por la ventana. La ciudad no estaba en silencio, pero el silencio dentro de mí suprimía todos los sonidos. Cuando bajamos del coche el aire aún no había aclarado. El viento llevaba no sabor a tierra, sino a metal. Las cintas policiales estaban extendidas, pero algunas de las huellas en el suelo habían sido borradas. O con vehículo, o alguien las había estropeado a propósito. Angela se acercó a los equipos, yo miré alrededor. Ciertos puntos de la tierra habían sido excavados, en algunos lugares había marcas de pala. Este cadáver no había sido dejado para ser encontrado. Este cadáver fue encontrado porque se renunció a ocultarlo. Cuando dirigí la luz al barro, algo pequeño llamó mi atención, no sangre seca, un trozo de tela de color oscuro. Pero la marca de desgarro no estaba estirada desde arriba sino hacia abajo. Como si se hubiera hecho con prisa y dejado. Mientras extendía mi mano, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez no solo una vibración, 2 vibraciones consecutivas. No contesté la llamada. Pero noté algo. El teléfono estaba vibrando. Pero la pantalla nunca se había encendido. Esto no era llamada, era advertencia. Alguien no me estaba llamando. Alguien me estaba escuchando. Mientras examinaba cuidadosamente el suelo excavado en el lugar del incidente, Angela daba un breve resumen al jefe del equipo. Yo mantuve mi cabeza fija en las pequeñas marcas en el suelo, líneas donde la tierra se mezclaba con la humedad, la mitad de una huella, fragmentos de guante de plástico.
Esto había sido mezclado con prisa, pero quien lo mezcló tenía cierto método en sus manos, no profesional pero experimentado. Desde la puerta trasera los técnicos iban y venían en olas. Uno estaba más callado que los demás, ayudando, tomando registro, como si supiera los pasos del procedimiento de antemano. Cuando me acerqué su rostro no me llamó la atención, joven, ordinario, poco hablador. En su mano una linterna pequeña y apagada, guantes puestos correctamente en movimientos meticulosos. El técnico rondó alrededor de la mesa en silencio, después de un tiempo vino a mi lado. En su rostro había expresión de «ayudo, doctora». «Pasamos las muestras en mano rápido al laboratorio», dijo. Su voz era suave, educada, pero demasiado interesada de lo necesario. «Controla las costuras internas», dije. «Mira si hay definitivamente marcas de intervención externa». Foto, bolsa. El técnico extendió su mano, hizo su trabajo meticulosamente, yemas de dedos cuidadosas, movimientos pequeños. Durante unos segundos se quedó justo detrás de mí, sentí por qué estaba allí pero no quise darme vuelta para mirar. Una esquina de mi cuerpo era como si recordara manos que habían sido sostenidas allí antes, mi piel se tensó como si fuera a volar. Desde la puerta trasera los técnicos iban y venían en olas. Uno estaba más callado que los demás, ayudando, tomando registro como si supiera los pasos del procedimiento de antemano. Cuando me acerqué su rostro no me llamó la atención, joven, ordinario, poco hablador. En su mano una linterna pequeña y apagada, guantes puestos correctamente, movimientos meticulosos. El técnico rondó alrededor de la mesa en silencio, después de un tiempo vino a mi lado. En su rostro había expresión de «ayudo, doctora». «Pasamos las muestras en mano rápido al laboratorio», dijo. Su voz era suave, educada, pero demasiado interesada de lo necesario. «Controla las costuras internas», dije. «Mira si hay definitivamente marcas de intervención externa». Foto, bolsa. El técnico extendió su mano, hizo su trabajo meticulosamente, yemas de dedos cuidadosas, movimientos pequeños. Durante unos segundos se quedó justo detrás de mí, sentí por qué estaba allí pero no quise darme vuelta para mirar. Una esquina de mi cuerpo era como si recordara manos que habían sido sostenidas allí antes, mi piel se tensó como si fuera a volar. Después de que el técnico salió mientras hablaba con la asistente, alguien se inclinó hacia la puerta. Técnico, él ha trabajado en un lugar antiguo en gestión de cámaras, alguien que ha visto fuentes en el trabajo del año. La información estalló como una pequeña chispa en el aire. Profesión experimentada, oportunista. Hacia la medianoche Ángela dejó a los niños con la niñera y quiso llevarme a casa, esa noche no quería que estuviera sola. «Me quedaré», dijo. «Dormiré a tu lado». Acepté. Al entrar por la puerta todavía tenía el frío de la morgue encima. Cerré la puerta con llave, me sugerí que debía estar tranquila. Encendí la lámpara de la sala. Las cenizas de la chimenea todavía estaban en brasas, mis ojos se alejaron. Dejé mi bolso en la mesa. Mientras buscaba las llaves de casa en mi mano algo llamó mi atención, la puerta de la despensa estaba ligeramente entreabierta. Mi hábito era cerrar la puerta completamente. Miré adentro, la canasta de ropa estaba volcada, la ropa dentro esparcida por el suelo, algunas no estaban recogidas por colores. Un calcetín estaba volteado sobre el otro. Esto no parecía rastro de robo, tampoco estaba disperso al azar. Era como si hubiera buscado, mi corazón se aceleró. El teléfono vibró en mi bolsillo, número oculto de nuevo no. No respondí. Pensé que había alguien en casa, luego vino mi lado lógico, la puerta está cerrada. Nadie podía entrar, ¿verdad? Abrí ligeramente la cortina, no se veía a nadie afuera. Los cerrojos de las ventanas estaban seguros. Dentro, detrás de la puerta interior del armario había un rastro fino, una fibra negra, como en la morgue, enganchada en el estante superior del armario, un pedazo pequeño. Permanecía obstinadamente, pero al mismo tiempo dejada.
Había algo que suprimía la voz de toda mi lógica fija. Mi cuerpo recordó ligeramente el olor de esa fibra, una mezcla metálica, de polvo y parecida al olor interno de la piel. Llegó náusea. El tejido que encontré en la morgue hace unos días estaba aquí de nuevo. Sin que nadie supiera, alguien había metido sus manos en mi casa. El teléfono vibró de nuevo, esta vez entrecortado, 3 veces. No abrí. Me susurré a mí misma, Angela. Pero no era fácil. Di un paso, puse mi teléfono en la mesa y revisé la puerta exterior, cerrojo seguro. El exterior de la ventana estaba oscuro. Limpio. Pero había un rastro, la línea de fricción debajo de la puerta de acero parecía recién rayada, ligeramente frotada en la pintura. Cuando Angela se acercaba al lugar del accidente, la puerta resonó, un zumbido como sonido de cuervo. En ese momento escuché un sonido de pasos en el hueco del apartamento, desde lejos, alejándose rápidamente. Mis oídos zumbaron. Angela entró, la luz en su rostro no se había apagado, pero su mirada había cambiado. ¿Notaste algo?, dijo. Canasta de ropa, fibra. La frase salió seca. Angela se agachó, se puso el guante y tomó el trozo de fibra. Lo sostuvo ligeramente con las yemas de los dedos y lo puso en la mesa. Esta es la misma textura que la de la morgue, dijo, su voz tembló pero trataba de mantenerse bajo control. Tomamos esto como evidencia e inmediatamente llamó a seguridad. Me quedé en silencio, mi saliva se anudó en mi garganta. Angela continuó, tú descansa, yo me quedaré aquí esta noche. Si alguien vino lo veré. No, dije. No te vayas. Pero no quería mandarla porque sabía, que ella se fuera me dejaría indefensa, que ella se quedara me protegería más, pero revelaría una realidad, esta realidad, una herida que traté de cerrar en mi pasado. Esa noche Angela durmió en la sala. Observé la luz del teléfono desde el teléfono por un tiempo, luego cerré la alarma. Las llamadas de números ocultos no eran una broma. Esto era el presagio de algo peor. Esta escena, la presencia del técnico en la morgue, el primer rastro de manipulación cuando Sofía vuelve a casa y la decisión de Angela de pasar la noche con ella, fue escrita en coherencia con el apunte que diste, el técnico dejará rastros, la búsqueda en casa será inquietante y técnica, las llamadas ocultas aumentarán. La captura del técnico será al final del episodio 5, hasta ese momento aumentaremos la dosis de amenaza y sorpresa. Angela no dormía en la sala, solo esperaba con los ojos cerrados. Pasé a mi habitación pero no me acosté en la cama. Apoyé mis pies en el suelo, recosté mi cabeza en mis rodillas. Mientras miraba al vacío, la distancia que quedó entre la pared y yo se asentó en mi garganta. Como si alguien fuera a robar mi aliento si cerraba los ojos, mi teléfono no estaba a mi lado. Incluso el silencio parecía vibración. Angela entreabrió la puerta con un clic no duro. No entró, ni siquiera pisó el umbral. Solo miró a la oscuridad. Sé que estás despierta, dijo. No respondí. Esperé que dijera no preguntes. No preguntó. Esto no fue permiso para que hablara, sino un vacío que dejó. No quise llenar ese vacío, pero mi mente comenzó a llenarlo. Cuando mi ojo se quedó en el diseño de la alfombra, ese momento agudo regresó, no alfombra, baldosa. No blanco, es gris como baldosa de morgue. Mis tobillos estaban fríos. Esa presión dura presionada sobre mi pie, no podía respirar. Angela apoyó su hombro en la puerta sin decir nada. Sin inclinar la cabeza, sabiendo que me observaba, continué callando. Pero mi mente no se detuvo. Había mucha luz en esa habitación. Mis ojos estaban cerrados, pero sentí la luz en mi rostro. El sonido de la tela mientras mi ropa se deslizaba todavía en mis oídos. Recuerdo la quemadura en la parte interior de mi rodilla. Por un momento traté de gritar, pero el sonido que salió era como un siseo metálico. Nadie escuchó. O escuchó y esperó.
Mi mano fue involuntariamente a mi muñeca. Entonces también había comenzado desde mi muñeca. Esa presión de pulgar sobre la vena. No la parte posterior de la muñeca, la cara interna. Sentí de nuevo la mano de alguien allí. Mi dedo tembló. Angela todavía callaba. Esto no era bueno. Cuando el silencio se eleva como una pared, las palabras se filtran por la grieta. Era el final de mis 20, dije, mi voz ajena a mí misma. Una noche. La frase se ahogó allí. Un rostro no claro apareció frente a mis ojos. No tenía ojos, no tenía voz, pero tenía aliento. Ese olor metálico sudoroso que impregna no su piel sino su existencia. No era olor a ira, era olor a control. Algunos violadores no gritan. Él solo lo hizo. Cuando terminó esperó que girara mi rostro. No miré. Pero recuerdo su voz. No palabra, un tono oscuro que se fusiona con el aliento. Angela no entró, solo habló desde la puerta. Por eso retrocedes cuando te tocan. Mis palabras se tensaron en mi garganta con sabor metálico. Nadie supo. Esto no es coraje, me puse la vergüenza encima, no la saqué. El suelo debajo de mis pies se deslizó como si. No alfombra, piedra fría. El viejo moretón en mi hueso de cadera izquierda se recordó a sí mismo. El crujido que salió cuando mi ropa se desgarró todavía en mi columna. Pensé que había terminado, dije. Pensar que terminó y creer que terminó no es lo mismo. La voz de Angela no se suavizó por primera vez, pero tampoco se rompió. Este expediente no terminará entonces. Porque tú todavía estás viva. No levanté los ojos. Mi respiración era irregular. Escuché un sonido de uña, pero el sonido no vino de adentro sino de mi mente. No techo, la lámpara de esa vieja habitación bajó frente a mis ojos. Esa lámpara era lo último que vi de todos modos. Al hablar mis labios no se movieron. La persona que está afuera ahora, recuerda el aliento de ese día. Angela escuchó esto. No dejó claro que escuchó, pero sus pasos se acercaron a la puerta. No vas a cargar esto sola más, dijo. No puedo cargarlo de todos modos, dije en susurro. Solo estaba enterrada debajo. Angela no encendió la luz. Si se hubiera encendido la luz en ese momento no podría haber hablado de todos modos. No se retiró de la puerta pero tampoco se acercó. Durante mucho tiempo solo se movió la sombra de la pared. Mientras miraba al suelo la temperatura de la habitación no cambió, pero el aire dentro de mí se había congelado. El pasado a veces no viene y se apoya en la puerta, dije en susurro. Puede deambular por la casa y quedarse sin mover nada de su lugar. Angela sin inclinar la cabeza, si alguien te está vigilando. Dijo pero no terminó la frase. No cerré los ojos. Porque si los cerraba, esta vez realmente sentiría como si hubiera alguien en la habitación. No hay un rostro que vi, dije. Pero a veces el mayor rastro no es el que está a la vista. Partí antes de que la luz gris de la mañana se extendiera por el cielo. Normalmente no participo tan temprano en el examen del lugar del incidente, pero esta vez no era el cuerpo, era el rastro restante el que me llamaba. El frío golpeando mi rostro era más real que el olor de la morgue. Cuando entré dentro del área acordonada, incluso la humedad del césped era tan pesada que haría ruido. Angela estaba lejos hablando con un equipo. Tan pronto como me vio su mirada no cambió, pero la tensión en sus hombros disminuyó. Esperaba que viniera, no quería pero no lo impediría. Antes de acercarme al lugar donde se encontró el cadáver observé los alrededores. La textura de la tierra estaba alterada en lugares, algunos pasos parecían presionados. Pero no era eso lo que me atraía. Un oficial de policía se acercó con una bolsa de evidencia transparente. Dentro había un abrigo azul marino. Barro en la parte del brazo, el botón del cuello medio arrancado.
Guante, dije y el oficial inmediatamente extendió. No sostuve el abrigo, solo me acerqué. Mi ojo se quedó en el punto de unión del bolsillo, había un desgarro fino en el lugar de la costura. Este tipo de desgarros no ocurren por accidente, alguien que sostenía debe haberlo arrancado con movimiento repentino. ¿Miraron el otro bolsillo?, dije. El oficial iba a decir, aún no, pero yo ya me había agachado, había hecho abrir la bolsa. Del interior del bolsillo salió un trozo de tela doblado, arrugado. A primera vista puede parecer insignificante, pero cuando lo giré con la yema del dedo vi una mancha con subtono de cuero en la parte inferior. No sangre, rastro borrado que permaneció sobre algo lavado en máquina muchas veces. Pero no era eso lo que realmente me detuvo, el olor. Cortante, metálico, suprimido con detergente pero no completamente desaparecido, un olor corporal. Como si alguien hubiera usado este abrigo por mucho tiempo, luego lo había limpiado superficialmente. Mi aliento se atoró en mi garganta por un momento. Una imagen breve parpadeó frente a mis ojos, no oscuridad, baldosa blanca bajo la luz. Un sonido de tela deslizándose desde mi hombro hacia abajo. Un aliento suprimido, un pulgar cerrándose en una muñeca. Frío llenando debajo de mis rodillas. Cuando me di cuenta de que no parpadeaba, Angela estaba a mi lado. ¿Encontraste algo?, dijo, pero el tono de voz estaba más cerca de decir entiendo. Necesitaré mirar rastros de manos, dije. Traté de mantener mi voz neutral, pero la parte posterior de mi lengua estaba seca. Miré el forro interior del abrigo. Allí había una fibración de tejido fino muy corta, difícil de distinguir a simple vista. Esto no ocurre por tocar con el dedo, ocurre por agarrar fuertemente. Mientras miraba la tarjeta de metro sacada del bolsillo trasero, mi mano se detuvo involuntariamente. La hora del último uso estaba muy cerca del periodo de tiempo en que se encontró el cadáver. Pero aún así era demasiado claro. Demasiado fácil. Angela se volvió hacia la patrulla que decía, esto fue de trabajadores de limpieza. ¿Se tomó registro de nombre? No escuché esto, o escuché pero no registré. Porque el trozo de tela que sostenía en mi mano no era solo evidencia, había tocado una tensión que mi cuerpo había memorizado. Mientras ponía en la bolsa el pequeño trozo de tela que salió del bolsillo del abrigo, una sola frase pasó por mi mente sin querer. Alguien está escondiendo el pasado, o dejándolo a propósito frente a mí. Y este pensamiento era más inquietante que cualquier evidencia que encontré. Cuando el trozo de tela del abrigo, las muestras de fibra y los sedimentos de superficie fueron traídos al laboratorio, aún no había tomado café. ¿No sientes hambre a veces? No es el estómago, la mente se queda vacía. El frío del laboratorio es diferente al de la morgue. El cadáver no huele, pero el pasado sí. Ese día ni siquiera estaba ese olor, era extraño. Mi asistente Clara colocó las bolsas en la mesa. Mientras pasaba el registro de tiempo y número al cuaderno de notas, noté que sus dedos temblaban. Esto no es normal, dijo. No hay la misma estructura mineral en el suelo del área acordonada y en la parte inferior del abrigo. Alguien puede haber arrastrado en otro lugar. Su voz era indecisa, pero su frase era valiosa. Todo no debería coincidir tanto. Cuando abrí la primera muestra de fibra para el microscopio, noté que faltaba parte de la muestra. Primero pensé que era error de la asistente. ¿Perdieron pieza durante el corte? No, dijo, en su voz no había sorpresa sino miedo. La cantidad que trajimos no era esta. Volví a mirar los registros de la bolsa. El tiempo del sistema era apropiado, pero el contenido no coincidía. Primera sospecha, error técnico. Segunda sospecha, alguien desde dentro del laboratorio tocado. Revisé los armarios. El cajón que debía estar cerrado estaba ligeramente entreabierto. Una de las cajas de bisturí estéril de adentro parecía haber sido tomada de su lugar y luego puesta de vuelta. Mi asistente preguntó inquieta. ¿Se le dirá a la policía?
No. Dije, pero no pensando por reflejo. Primero necesitamos entender qué falta. Parte de la evidencia faltaba. No se había mezclado por error, alguien la había tomado. Y alguien que sabía había hecho esto. En ese momento mi teléfono vibró por segunda vez. De nuevo número oculto, de nuevo sin timbre, de nuevo la línea que alguien sostiene en silencio. No contesté. Clara notó. ¿Hay un problema? Concéntrate, dije solamente. Continuó mirándome. Cuando pasé al análisis del trozo de tela que salió del bolsillo del abrigo, me propuse tomar una pequeña sección molecular de esa parte manchada. Pero noté algo nuevo. Parte de las fibras no estaban dobladas, sino arrancadas desgarrando. Esto no ocurre durante pelea, ocurre al sacar con prisa. Hablé a mí misma sin mover los labios. Esta pieza no es de la víctima, puede haber sido arrancada de quien sostenía a la víctima. La asistente escuchó esto o creyó que escuchó. Sus ojos se agrandaron. Justo entonces la puerta se entreabrió. Un oficial de policía de baja estatura mirando adentro. Comisaria jefe, interrogatorio esperando. Encontramos al dueño del abrigo, se está tomando su declaración. La voz de Angela llegó desde lejos. Si es necesario los hago traer. No salí. Porque lo que encontramos puede no ser culpable, sino un cebo. Caminé hacia el estante metálico que estaba en la esquina del laboratorio. Miré las líneas del suelo empolvadas, alguien se había acercado aquí recientemente. Los objetos en su lugar pero el aire inquieto. Después de que mi asistente salió me quedé sola. Cuando me incliné bajo la luz algo más llamó mi atención, un trozo de fibra separado del abrigo, como si hubiera caído del borde de la bolsa, estaba en el suelo. Lo tomé con guante. La tela estaba fría, pero en su textura había una dureza familiar, como si hubiera sido sostenida en la mano antes, apretada y luego lavada. Lo que surgió dentro de mí no era miedo, era impulso de reconocimiento. Justo en ese momento las luces fluorescentes del laboratorio temblaron 2 veces. Como si alguien supiera que yo estaba adentro. A las 7:40 Angela me llamó. No había pánico en su voz, pero había prisa. Se encontró otro cadáver, dijo. Esta vez no lo escondieron. Cuando dijo la ubicación mis manos se agarraron involuntariamente a la mesa. El lugar del incidente estaba solo 2 calles más allá del área donde se encontró el primer cadáver. Esto no era coincidencia. Que no fuera coincidencia era más peligroso. Cuando fui el entorno ya había sido cerrado. No había nadie detrás del cordón, pero el aire estaba pesado. El cadáver esta vez había sido dejado sobre la tierra, no escondido, no cubierto. Las muñecas de la mujer estaban atadas, la tela usada para atar no era de la misma textura que el abrigo, pero era familiar. Muy familiar. Me agaché y sostuve mis dedos en el aire antes de tocar con el guante. La forma en que estaba anudado el lazo en sus manos. Ese nudo no se hacía al azar. Era resultado de un hábito. Tal vez de una acción repetitiva. Angela estaba a mi lado pero no me miraba. Había rastro de arrastre en las rodillas del cadáver. Las marcas de barro estaban en dirección inversa. No había marca de golpe en el rostro pero se distinguía enrojecimiento por presión en el lado derecho de la nuca. No sabía si hubo resistencia. Pero sus ojos estaban abiertos, y nadie los había cerrado. Justo al lado de la tierra, un pequeño trozo de cartón mojado por la lluvia llamó mi atención. No había venido con el viento, su borde estaba enterrado en el barro. Era fino como un dedo. Cuando lo giré con el guante había una mancha pálida que se había vuelto marrón encima. Su textura no era tela, no papel, no fibra. Era una textura muy cercana a la piel humana. Algo helado se asentó en mi estómago. No cartón, era residuo de cinta. Como gasa presionada en herida,
luego arrancada. Observar no era suficiente. Cuando me incliné sobre las manos de la mujer, vi algo tan fino entre las uñas que no se distinguiría a simple vista. ¿Era trozo de piel seca o residuo de fibra? No estaba segura. Pero mi cuerpo había decidido antes que yo. Mis rodillas se bloquearon sobre la piedra. Un oscurecimiento negro momentáneo llegó a una esquina de mi ojo. No extendí mi mano. Angela llamó. Sofía. No levanté la cabeza. La voz que salió de mi garganta no parecía mi propia voz. No escondieron a esta mujer. La mostraron. Cuando Angela escuchó esto se detuvo. Tuvo que aceptar el silencio. Y pensé esto por primera vez. Esto no es solo matar. Esto es una llamada. Cuando me alejé de la cabeza del cadáver el reloj había girado a la noche. Tuve que pasar a casa. Angela se quedó con los equipos. No me dijo no te quedes sola, pero su voz lo dijo. Cuando entré a casa me detuve sin encender la luz. La oscuridad no era peligrosa, la incertidumbre era más peligrosa. No me quité el abrigo. Avancé en silencio hacia la sala. Mi teléfono no estaba sobre la mesa. No lo había dejado donde recordaba. Estaba en la esquina de la mesita, con la pantalla apagada. No temblé al extender mi mano. Pero mi palma estaba sudada. En el momento en que levanté el teléfono, la luz no se encendió. La carga estaba llena. No estaba apagado. Pero no reaccionó. Luego. En el pasillo no muy lejos de la puerta de entrada. Un sonido de madera. Ni tan claro como sonido de pasos, ni tan inocente como crujido de la casa. Reconocí ese sonido porque en el pasado también mi aliento se había cortado después de ese sonido. Cuando el sonido se cortó todavía no me moví. Si había alguien allí en la puerta, ahora me habría escuchado. Teléfono en mi mano, pantalla oscura, sin sonido. No di un paso. Porque a veces en lugar de huir escuchas. Escuchas para saber con qué te enfrentarás. ¿O quién ha regresado? Esa noche no dormí. Mis párpados se cerraban, pero sentía que algo se movía dentro de la casa. El vaso de agua sobre la mesilla se había desplazado. Extendí la mano, lo toqué como buscando huellas. Entonces vibró el teléfono. De nuevo, número oculto. Contesté solo respiración corta, entrecortada, y después silencio. Colgué. Corrí la cortina. La farola de la calle estaba encendida. Pero en el cristal no había nadie más que mi propio reflejo. Al amanecer, Angela llamó a la puerta. Se veía cansada. Dejé a los niños con la niñera, dijo. Me quedo aquí. No objeté. No tenía el valor de quedarme sola. En la sala de estar me miró. Esto no es normal, Sofía. Las llamadas, las cosas que cambian de sitio. Puede que te estén vigilando. Asentí, pero por dentro pensé, no a mí, me eligió. A las 9 ya estábamos en la morgue. La nueva víctima estaba sobre la mesa. Las muñecas de la mujer estaban amoratadas por las bridas de plástico. 3 costillas rotas, heridas profundas en el bajo vientre. Pero lo que me heló fueron las marcas entre sus piernas, violencia repetida, cortes, desgarros. Por más que lo intentaba, las manos me temblaban. Tomé las tijeras, abrí la piel y sentí náuseas. El frío del metal resonaba en mis oídos. Angela estaba a mi lado, pero apartaba la mirada. ¿Puedes seguir?, susurró. No respondí. Dentro de mí solo había una frase: esa mujer podría haber sido yo. Durante la inspección encontré restos de tejido bajo sus uñas. Un minúsculo fragmento de piel. Lo coloqué en un frasco, pero la vista se me nubló. Porque recordé,
Años atrás en mis uñas también había quedado el mismo fragmento. Cerré el frasco, pero dentro de mí se había abierto una caja. Mi pasado estaba sobre la mesa. Y lo supe, no era solo un caso. Era una señal dirigida a mí. Cuando terminé la autopsia, el cuerpo no me dejó sangre, sino un peso. En mis dedos aún sentía el frío del tejido. Entregué las muestras al laboratorio. El pequeño frasco con aquel fragmento era la clave de todo. Si vinculábamos al agresor con la víctima, sería gracias a eso. Pero horas más tarde el laboratorio dijo, el frasco está vacío. No hay muestra. Un escalofrío me recorrió. Yo misma lo había puesto, yo misma cerré la tapa. Pero ya no estaba. Alguien lo había tocado. La prueba había desaparecido. Cuando se lo dije a Angela, su rostro no mostró ira, sino silencio. Y el silencio era su lado más peligroso. Tuvo que ser alguien de dentro, dijo. Nadie más podría entrar al laboratorio. Mientras las pruebas desaparecían, los sospechosos aumentaban. El novio de la víctima con antecedentes de violencia. El antiguo jefe con quien discutió antes de ser despedida. El casero con el que tuvo enfrentamientos por el alquiler. Todos eran candidatos. Todos habían dejado una grieta en la vida de la víctima, pero mi mente estaba en otra parte. Que la muestra hubiera desaparecido significaba que el asesino iba un paso por delante. Quien fuera, conocía nuestros movimientos. Esa noche al llegar a casa, Angela ya estaba allí. Había dejado a sus hijos con la niñera y estaba decidida a acompañarme. Al abrir la sala vi mi ropa en el suelo, cajones entreabiertos, armarios abiertos. La ropa interior desordenada. La mirada de Angela se agudizó. Ya no te quedas sola. Sentí las paredes cerrarse sobre mí. El corazón se aceleraba, mis labios estaban secos. Al fin dije, esto ya lo viví. Angela guardó silencio. Me dio permiso con su silencio. Y yo por primera vez en años lo conté. Hubo un hombre, dije con voz rota. Nunca le vi el rostro. Nunca le oí la voz. Pero recuerdo su olor, su respiración, el peso de sus manos. Esa noche me silenció. No pude resistir. Me cortó el aire. No me rompió huesos, pero me destrozó por dentro. El rostro de Angela mostró compasión, pero no se acercó. Sabía que demasiado cerca dolía más. Las lágrimas me nublaron los ojos. Las manos me temblaban. Pero por primera vez no me sentía sola. Entonces un ruido. No desde la puerta, sino desde dentro de la casa. Un leve roce de tela. Avancé por el pasillo y una sombra me sujetó de la muñeca, me estampó contra la pared. Quise gritar, pero una mano me tapó la garganta. Reconocí el olor, detergente que no lograba borrar el olor del cuerpo. El mismo abrigo. Las mismas manos. El pasado había vuelto. Caí al suelo, el peso en mi pecho me cortaba el aire. Vi el candelabro metálico en la mesa. No llegaba. Golpeé con las rodillas, solo conseguí un segundo de respiro. Él susurró. Esta vez no quedará a medias. La puerta se abrió de golpe. La voz de Angela retumbó. Sofía. Su silueta nos cubrió. Con un golpe tiró al técnico al suelo, comenzó la pelea. Yo temblaba en la esquina, pero respiraba. Mientras lo esposaba gritó. Se acabó, te tenemos. El técnico estaba en el suelo, las muñecas atadas. Pero sus ojos seguían en mí. Angela pidió refuerzos por radio, pero yo seguía atrapada en esa mirada. Porque me decía algo. Esto es solo el comienzo. El técnico reía, un silbido ahogado entre los dientes. Angela tuvo que presionar con más fuerza.
Yo respiraba en la esquina. Ya no temblaban mis manos. Porque lo entendí, él siempre había estado allí. Mi mente comenzó a hablar. La primera mujer. Las marcas en sus muñecas eran tus manos. Y el olor a ámbar. Me faltó el aire. El olor a ámbar no era de ella, era tuyo. Querías que recordara. Querías que lo vivido volviera a mí. Lo comprendí, desde el principio me observabas. No a mí, sino a mi recuerdo. La segunda, no la escondiste. La dejaste para que la encontráramos. Era un desafío. Porque su cabello se parecía al mío. La elegiste en mi lugar. El técnico me miraba. Aunque estaba esposado, aún me atrapaba. Sus labios se movieron. Ella ocupó tu lugar. La tercera, el cuerpo torturado. Las pruebas las borraste tú. Robaste la muestra bajo las uñas. Dejaste el abrigo, escondiste las fibras. Porque manipular las pistas era tu manera de acercarte más. Todo encajó, el laboratorio, la morgue, las veces que sentí su respiración. Él había robado delante de mí. Y yo no lo vi. Y después viniste a mí. Entraste en mi casa. Desordenaste mi ropa. Silenciaste mi teléfono. Me volviste a elegir. Porque para ti yo había quedado inacabada. Sentí la vieja marca en mi muñeca. Sus dedos ya habían estado allí años atrás. Ahora intentaba cerrarlo en el mismo lugar. Pero la voz de Angela irrumpió. Se acabó. Por dentro sabía, nunca se acabaría del todo. Mientras lo sacaban esposado, resistía. Volvió la cabeza hacia mí. En sus ojos no había miedo, había hambre. Murmuró. Tú sigues siendo yo. No respondí. Porque por primera vez no era miedo lo que sentía, era rabia. Pero dentro de mí resonaba una certeza. Una obsesión no se encierra en una celda. Una obsesión sigue susurrando desde dentro.